¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buen día, bienvenido a la mañana de Mercado Visión de este sábado 31 de enero. Se termina enero y el gusto de compartirlo con ustedes, como habitualmente compartimos cada mañana desde esta casa nuestra, la pantalla de Canal Rural que nos permite estar muy cerquita para este ida y vuelta que proponemos cada día, informarnos de lo que pasa en el campo y que nos pasen datos importantes. Preocupación por la cuestión climática, sabemos que han ocurrido algunos episodios inclusive fuertes, algunos temporales muy cerquita de aquí, ayer por la tarde-noche en Chivilcoy, con mucha agua caída en poco tiempo, con algo de granizo también, y con la espera que en esta época del año, con tanto calor y con días sucesivos de calor, viento y algo de humedad también, genera mucha preocupación en aquellos productores que han invertido mucho en la campaña gruesa y que se venía desarrollando en óptimas condiciones, sobre todo por las lluvias recibidas hasta fin de año, pero que a partir de enero, con poco volumen de agua caída, en algunos lugares nada, empieza a preocupar la evolución de esos cultivos. Y el productor argentino necesita, después de 3 o 4 temporadas regulares a malas en diferentes rincones productivos, cosechas importantes, 2 o 3 cosechas importantes como para que se acomoden los huesos, diría nuestro amigo Rafa. Es necesario, imprescindible, no solo para el país que necesita divisas, sino para el productor que necesita recomponer estructuras para volver a invertir fuerte y salir de cierto estancamiento en algunos procesos, no en todos, no en todos. En otros hay como un volver a vivir, como una revitalización, y esto está emparentado sobre todo con el sector de ganados y carnes, el que nos compete un poco más a nosotros. A propósito de temporales, qué temporal en Mendoza, ¿no? Fortísimo, fortísimo. Tenemos muchos amigos mendocinos por ahí a través de la vía de comunicación que está allí a pie de pantalla, y en esta ida y vuelta que proponemos nos pasan algún dato con algún que otro detalle. Y ayer también nos ocupábamos de lo que nos venimos ocupando habitualmente, que es lamentablemente un problema sin solución todavía, que son los fuegos en la Patagonia. Durísimo lo que está atravesando el tema turístico, pero ya también con mucha afectación a lo productivo. Ayer conversábamos con un productor ganadero donde estaban haciendo las veranadas, las famosas veranadas, y empiezan a estar condicionados con mucha mortandad de hacienda, con desaparición de campos de veranada, con lo cual hay que replantear todo. Muchos van a tener que desprenderse de la hacienda porque no hay forma o no habrá forma de sostenerla en lo inmediato, con mucha gente abocada, muchos bomberos, muchos voluntarios, muchos pobladores trabajando a destajo ya desde hace varios meses. Se declaró finalmente la emergencia en esa región por incendios. Esperemos, Dios quiera, ojalá lo más pronto posible caiga una lluvia importante como para empezar a apaciguar tanta alternativa negativa que se presenta por aquella región. Y como de costumbre nosotros tratamos de meternos en la apertura de los sábados, paramos un poquito la pelota, estamos más distendidos, vamos compartiendo el mate y empezamos a ver qué es lo que va dejando en las primeras horas de este 2026 el negocio de ganados y carnes. Y decimos siempre, este es un negocio de oferta y demanda, y venimos notando que la demanda está atravesando un momento muy complejo, casi cuesta arriba, porque como sucede habitualmente en los primeros días de cada año, no hay tanta necesidad para sostener la demanda interna y o externa. Generalmente enero es un mes paréntesis en este aspecto. Por todo lo que ya sabemos, se nota cuando uno camina a la calle en la ciudad de Buenos Aires y en el ámbito del conurbano, da cuenta de todo esto, hay mucho menos gente, se llega mucho más rápido a todos lados. Eso tiene que ver justamente con que el periodo vacacional arrostró a alguna parte de la sociedad que puede a distintos lugares turísticos. Y esto limita la demanda de carne
en los mostradores y en las góndolas, con lo cual no hay tanta necesidad. Pero resulta que la oferta que se dispone para el negocio está por debajo de esa urgencia inmediata que tienen los diferentes operadores. Y esto es lo que se notó sobre todo en la última quincena de enero. Vamos a poner en pantalla lo que le pasó a la oferta. Fíjense, estas fueron las ofertas de los eneros de los últimos 7 años. Desde el 20 hasta el 26 incluido, la operatoria en el MAG terminó ayer con una oferta que estuvo por debajo de las 82.000 cabezas. Si comparamos enero 26 contra enero 25, con una oferta que ya venía en baja, hablamos de una caída del 10%. La gran pregunta, y todavía no tenemos respuesta, habrá que esperar unos 10 días, es ¿qué correlación tendrá esta oferta de Hacienda Gorda en los corrales de Cañuelas con el volumen de faena total de enero? Y la inquietud que me surge en este momento es por lo que nos cuentan los propios operadores de compra, aquellos que van al MAG, pero que obviamente tienen muchos negocios atados con la actividad del directo, porque el MAG suele ser un complemento de ese trabajo fuera del mercado. No es que vayan a completar el mercado, sino que van a buscar algo en particular, y el mercado es muy importante para eso, algo particular que va a buscar la demanda, que también opera fuera. Pero el dolor de cabeza tuvo que ver justamente con esto. ¿Qué es lo que estamos notando? La gran caída. Hay un 15% menos de oferta de consumo liviano con relación a la oferta de consumo liviano del año pasado, que hay un criterio de retención que va imponiendo el mercado, porque esto es por plata. Hoy la demanda convalida la misma plata por un novillo pesado, bien pesado, inclusive por arriba de los 500 kilos, como pudimos ver ayer, con muy escasa oferta en el predio, respecto de un animal bien liviano. Si tenemos en cuenta que a veces el diferencial de compra-venta, es decir, la reposición, lo que se paga por invernada, suele definir algunos negocios de corto plazo, los que hacen novillito o vaquillona, que tienen mucho menos tiempo para producir eso, compran la invernada y en 4 meses, como mucho, están descargando el gordo. Ese tiempo no les permite cerrar un ciclo virtuoso en términos de resultados comerciales. Por lo tanto, y como la demanda paga lo mismo por un pesado que por ese liviano, cada vez más se lleva ese animal, sobre todo el macho, cuya falencia en términos de restricción de oferta es mucho más marcada que la vaquillona, para agregarle más kilos, porque inclusive esa hacienda es mucho más elástica en términos productivos, porque no sufre de engrasamiento, que después es penalizado por la demanda, como si sufre la hembra. Por eso estamos viendo mucha vaca, pero que tiene otro tipo de mecanismo productivo. Es esa vaca que se cambia de categoría, que también se va a buscar como invernada, entre comillas, a los corrales del mercado de Cañuelas, esa vaca nueva que falló preñez y que se manda al mercado, que tiene buen diente, que se le ve la cabecita chiquitita, que es un animal, reitero, joven, y que se vuelve al corral para el cambio de categoría y para producir lo que veíamos ayer. Hemos visto muchos lotes de esas vaquillonas de 500 kilos que se pagan en torno de los 4.000 mangos. Uno de los negocios más destacados, si es que toda la vaca agarra comida. Después ese es otro tema que tendrán que analizar aquellos que buscan esa alternativa. Pero este es uno de los disparadores que nos permiten entender otras cosas que ponemos en pantalla ahora. Esto es en dólares. Los enero desde el 20 hasta el 26 promedio dolarizado a moneda dura en dólares.
El dato del 2026 pone al novillo en términos de dólar en 2,91, casi $3, una marca histórica, que marca una evolución del 32% en dólares respecto de enero del año pasado. Yo me acuerdo cuando la semana pasada analizábamos con David Miazo las alternativas para el productor de inversiones, cuando se hablaba de dólares, aquellos que tienen dólares, colocar en obligaciones negociables que te daban una tasa extraordinaria en dólares. Y le preguntamos, David, ¿cuál es esa tasa? 7, 8% en dólares. Está muy por encima de lo que pagan los bancos. En dólares. Era una alternativa de las más atractivas en términos de inversión. Fíjense aquel que invirtió en ganadería y en procesos de recría para generar un novillo que termina ganando 32% en dólares. Si lo hacemos en peso a esta cuenta, la evolución del novillo enero fue del 83%. Enero 26, enero 25, en pesos 83%, en dólares 32%. ¿Qué pasó con la vaca? No ha variado demasiado la alternativa. Una vaca que por supuesto es muy tironeada por dos propósitos, probablemente el más importante y sobre todo después de abril del año pasado haya tenido que ver con el mercado chino, un mercado chino que está en llamas, más allá del sentido proteccionista que tiene la política china, que ha sorprendido por su proteccionismo, ellos que son prepotentes en términos comerciales, que van a todo el mundo tratando de vender lo que sea y lo hacen, se van transformando en una de las principales, si no en la principal potencia económica de todo el planeta, cada vez más fortalecido, se empiezan a cerrar por pedido de los propios productores chinos que no van a poder crecer en volumen para abastecer una demanda que necesita sí o sí de la importación. Bueno, la vaca en dólares, enero contra enero, en este enero 2026, cerrado ayer, dejó un promedio, la vaca, vaca, toda la vaca, en dólares, de 1,86 en dólares. Yo me acuerdo cuando, bueno, eran otros tiempos, ¿no? El mundo y la ganadería cambió, se hablaba del novillo de 80 centavos de dólar. Bueno, la vaca en dólares 1,86 con un crecimiento en dólares del 30%. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque hablamos de la relación insumo-producto y vamos a ver en lo que viene, en términos de análisis, el índice ternero canal rural. Como sabemos, los eneros son muy flaquitos, muy raquíticos en términos de volumen. Generalmente enero es un mes, no digo muerto, pero que está en pausa, con pocos remates. De hecho, los remates más importantes se concretaron esta semana, que aquí están estimados en este promedio. Fíjense los últimos eneros, el promedio, el índice ternero canal rural en dólares. En dólares. Casi $4,20 el promedio de, sobre todo los últimos remates, porque prácticamente en enero los remates que se dieron fueron los de esta semana, ¿no? Contra 2,72 en el 24, y la línea colorada muestra el 25 en 3,30. Y la línea fucsia allá arriba, 4,20 casi, el valor promedio de enero 26. ¿Qué hacemos con lo que nos paga el mercado por las diferentes variables? Relación insumo-producto para ver dónde está parado en términos de inversiones aquel que le quiere agregar valor a ese ternero que veíamos. ¿Por qué? Y bueno, porque después vamos a escuchar algunos conceptos, ¿no? Que no solo son patrimonio de los productores argentinos, sino que es un poco el reflejo de lo que está pasando
de lo que está pasando en el mundo con la materia prima. Resulta ser que con 1 kilo de novillo, en enero 26, llegamos a comprar 15 kilos de maíz, un incremento del 50% en términos de fuego, para ir a comprar ese producto esencial que hoy requiere la demanda para convalidar los precios que tiene el novillo, cuando hablamos en términos cualitativos de lo que requiere hoy la industria exportadora o la industria vinculada con el consumo o la integración, porque probablemente muchos de los que exportan terminen integrando parte de esa red de novillo para con el mercado interno. Pero hoy la capacidad de fuego está en el mejor momento o en uno de los mejores momentos de la historia. Fíjense, desde el 2020 a esta parte, analizando los eneros, en promedio para el precio del novillo, con relación a la capacidad de compra de maíz, es extraordinaria la relación, que hace pensar que el maíz tiene que salir en camiones y no en 4 patas para aquellos productores que tienen la virtud, la fortaleza, hoy diría yo, de ser productores mixtos. Y con la vaca, ¿tenemos esta relación? No me acuerdo si hicimos con la vaca. No, con el gasoil. El gasoil es mucho menos inelástico en este aspecto. Generalmente, en el gasoil no hay tanta diferencia, pero la capacidad de compra en gasoil creció en enero 26 un 30% respecto de enero 25. Datos, cuando decimos la relación insumo-producto, amerita que hoy, en este momento, aquel que pueda, haga las inversiones necesarias para reconstruir alambrados, modernizar mangas, implantar pasturas, pensar en verdeos, con la mirada agrícola en estos últimos casos, porque después el producto final termina repagando con holgura toda esa inversión. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la exportación. Últimos enero, 6 cortes de vaca a China. Enero contra enero, recordamos que en los 3 primeros meses del año pasado, hasta abril inclusive, la caída del 7,5% de todas las exportaciones cerradas del 25 comparadas con las del 24, la explican los primeros 4 meses del 25. Tipo de cambio atrasado, fundamental, y sobre todo penalización para con el mercado chino. El mercado chino es el mercado que paga menos precio por un producto que para nosotros es descarte, como la vaca. Es cierto que China compra todo, pero Argentina se fue acomodando y fue una relación virtuosa porque nos permitió ir limpiando de vaca improductiva los campos de cría a ese producto para abastecer esa enorme boca. Por lo tanto, obviamente la vaca de descarte tiene el precio más chatito y sobre todo China, que no es muy generosa en términos de precio. Pero fíjense lo que pagó en estas últimas semanas de enero. $5.800 promedio tonelada por los 6 cortes de la vaca. Con respecto a aquellos $4.230 de enero 25 que empezaban a explicar la problemática de la industria para ser competitiva y colocar mayoritariamente ese volumen, porque la caída se da en los primeros 4 meses y la explica fundamentalmente China, que de tener un 78% del mercado argentino pasó a tener un 60 y pico por ciento en aquellos meses. Ahora, si comparamos, y acá no está la comparación, diciembre, enero, la suba es del 20%. Y acá llama la atención porque China está en una etapa proteccionista de su relación de compra para con el mundo en términos de carne.
¿Dónde está el proteccionismo? Bueno, en la salvaguardia que impuso, que ya nos cansamos de comentar aquí, que si bien es cierto no perjudicó a Argentina, sí perjudicó la relación comercial con otros países, con Australia, con Brasil, por ejemplo. A Brasil lo castigó mal, 500, 600 mil toneladas menos de lo que le venía vendiendo habitualmente al mercado chino. Con lo cual, los importadores chinos, y esto apareció manifestado en la última Gulf Food, que se acaba de cerrar ayer en los Emiratos Unidos, Árabes Unidos, donde 20% más pagaban los importadores, no digo desesperados, pero preocupados por esto, para conseguir mayor volumen, teniendo en cuenta que limitan a su principal proveedor de manera notable, casi con un tercio de lo que habitualmente le venía vendiendo Brasil. Pero fíjense ustedes qué es lo que pasa con el Hilton, uno de los cortes Hilton, el bife ancho, $20.000 la tonelada por bife ancho, uno de los cortes, ¿no? Con respecto a enero 2025 del mismo corte, $14.000. Cuando uno se pregunta qué es lo que está pasando con el mundo, en parte aquí y en la filmina anterior vemos la respuesta. El precio, este 43% en dólares de más que paga la Unión Europea por corte Hilton, es un termómetro. La causa está en otro lado, en que hay una dinámica de consumo distinta de lo que solíamos ver, muy diferente, mayor presión por parte del consumo y una oferta que no puede crecer como crecen, por ejemplo, otras proteínas animales, como la carne aviar, como la carne porcina, que son procesos mucho más industriales y de cortísimo plazo, donde la capacidad de respuesta de aquellos que proveen ese tipo de proteína animal les permite crecer mucho más rápido cuando la necesidad lo admite. En este caso, atendiendo los procesos biológicos, es muy difícil generar una respuesta que esté a la altura de esta demanda en el cortísimo plazo de parte de aquellos países capaces de generar esa respuesta. Antes de revisar los precios, me gustaría compartir con ustedes 2 o 3 conceptos. Estuvimos en Killing Cattle, un feedlot de Texas en los Estados Unidos, charlando con su propietario en la localidad de Hereford, uno de los feedlots más antiguos del estado de Texas, y cuando bajamos del colectivo agarramos una charla entre el ingeniero Pablo Loza y el propietario del establecimiento, en principio hablando del mercado, de lo que está pasando en Estados Unidos, pero lo traigo a colación porque tiene tanto que ver con nosotros y con el mundo que amerita a que lo escuchemos. En el negocio que está cerrando hoy, tiene la rentabilidad que nunca han tenido en los últimos 40 años, el negocio de hoy. Pero el costo de la reposición se va a comer esa ganancia. Y yo le digo, bueno, entonces apostando a que a futuro pueda seguir subiendo, bueno, sí. La rentabilidad que tiene hoy no la tuvo nunca en la historia. Un hombre de muchas batallas, se lo veía ahí al lado de Pablo Loza. Pero la rentabilidad se la va a comer la reposición. Por lo tanto, esto tiene una mirada para con nosotros también, porque se avecina la zafra. Todo el mundo espera una baja en el precio del ternero, como la esperaba el año pasado para esta época, que después no ocurrió. El mundo ha cambiado y esto también modifica algunas estructuras vinculadas con la estacionalidad. Fíjense lo que pagan de reposición. Yo ahí le hacía una pregunta en medio del contingente al propietario del establecimiento, ¿cuánto estaban pagando por reposición? Escuchen lo que pagan por un novillito recriado, porque compran generalmente un animal de 300, 350 kilos recriados para llevar al corral y generar esos animales de 750 kilos. Esto nos decía.
Hoy un novillito recriado bueno de 700 libras está en 3.50 en la libra. And its Son heifer 7 mate would be 40 cents back, 340. perdón, 3.80 la libra, y una vaquilloncita de la misma calidad y de la misma edad, unos 40 centavos menos por libra. $3.80 la libra. La libra creo que son 450, menos de 500 gramos. 3,80 el medio kilo de ese novillito recriado. Esto es lo que le come la renta a ese hombre. ¿Por qué? Porque no hay. Porque Estados Unidos, como muchos países que producen carne, están atravesando una situación crítica en términos de producción de terneros. Estados Unidos tiene el rodeo más acotado de los últimos 70 años, con otra población y con un Ministerio de Salud que establecen la nueva pirámide nutricional al consumo de proteína de calidad y a la carne vacuna en particular en la punta más privilegiada de esa pirámide. Fíjense lo que nos decía ayer Eduardo Saint Martin, porque esto de ir a producir un animal más pesado no solo es patrimonio de los americanos. Nosotros que estábamos acostumbrados y que seguimos todavía acostumbrados por términos de cuestiones culturales, porque nuestro consumo es muy fuerte, se queda todavía con el 70% de lo que se produce y quiere, o por lo menos se le ofrece, un animal más liviano, empieza por lo menos a haber un cambio de mirada. Hay una interpelación a ese productor que venía siendo un animal liviano. Esto decía Eduardo Saint Martin ayer con nosotros en una partecita de la charla que teníamos. Vaca tiene que producir y nosotros a partir de ahí estamos enganchados con todo el proceso. Hoy tenemos la posibilidad de tener pasturas de alfalfa y las estamos multiplicando porque evidentemente el negocio pasa por la ganadería, todo el mundo lo está viendo, y nosotros tenemos que estar preparados para que nuestras recrías y nuestros preencierres sean espectaculares, con alfalfa pura y con también suplementaciones dentro de la misma pastura, con una rotación verdadera, que el producto esté comiendo siempre lechuguita. Entonces, vamos a llegar a tiempo y forma como si encerraríamos antes el novillo, pero le vamos a dar un desarrollo a nivel de estructura en pasturas para que la respuesta de engorde total para los 500 kilos esté en 150, 160 días en el field. El ingeniero Diego Fernández Llorente es asesor de un establecimiento muy importante que ofrece un producto que es marca reconocida para los compradores del mercado. Novillo o vaquillona con quilaje de vaca de excelente terminación. ¿Para dónde va San Mariano, esta empresa, en términos productivos? Para este lugar. Y uno observa y ve que el mercado hoy paga lo pesado, lo paga lo mismo que el liviano. Entonces, un poco nosotros nos vamos acomodando a lo que el mercado pide y llevamos el novillo pesado, que nunca antes habíamos dicho novillo tan pesado como estamos haciendo este último año. ¿Cuáles son más o menos los rangos que están manejando y que consideran manejar más adelante? Bueno, se da una situación particular, en este caso esta hacienda que viene del 9 de julio, porque el año pasado prácticamente tuvimos una inundación y no podíamos sacar la hacienda, así que se retrasó la venta, los novillos se hicieron más pesados, y bueno, estamos vendiendo un novillo de 17 meses, una cosa así, con 500 kilos. Orientación. Se sabe que estas miradas están relacionadas con grandes empresas que por ahí tienen otro tipo de espalda y pueden aguantar desde lo financiero un poco más de tiempo para generar ese animal más pesado, es decir, para imponer con mayor fortaleza esos procesos de recría. Esto paga el mundo, amigos. Esto paga en realidad la región. Cuando hablamos de kilo de carne en gancho, Paraguay $4.60, Brasil subió 20 centavos de dólar en una semana, 4,20, Uruguay 5,40,
con una devaluación leve del peso uruguayo después de la apreciación que venía teniendo el peso uruguayo que complicaba la industria, con lo cual sube el producto genuinamente allí, ¿no? $5.55 en la Argentina, 5,80 la Argentina ganadera. Si hacemos el dólar ganadero, un tipo de cambio efectivo de 1.360 y pico de pesos, descontando el 5% de retenciones. Vamos a hacer la primera pausa, recién la primera pausa. Tenemos mucha información y mucho para compartir de aquí a las 9 de la mañana en Mercado Visión por la pantalla de Canal Rural. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 02285 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Hoy le vamos a dedicar el programa con un enorme gusto y placer al doctor Enrique Tete Laforgue. Es su cumple, que anda por la costa argentina, disfrutando justamente de su cumple en un buen momento. Está recorriendo, más allá de que esté de vacaciones por estas horas, distintos remates y lo queremos convocar porque es como un talismán para nosotros. En cada inicio de zafra, él anticipa con certeza qué es lo que va a pasar. Así que vamos a tratar de traerlo el próximo sábado para que nos dé un panorama de lo que él está viendo en relación a lo que se viene fuerte en la Argentina ganadera en términos de zafra. Un gran saludo para otro querido amigo, Norberto Pico Pérez, que está en Rawson, que dice despejado, 18 grados, bueno, muy agradable, la mañana allí en Rawson, provincia de Buenos Aires. Ayer al atardecer cayó un chaparrón que no duró mucho. Gracias, Pico, abrazo grande. Algunos de los títulos más importantes de esta última semana, cuando hablamos específicamente de información vinculada con el sector. El gobierno repartió la cuota de carne vacuna a los Estados Unidos, a la espera de la firma del acuerdo con los Estados Unidos, que permitirá exportar una mayor cuota de carne a ese país. El gobierno oficializó la distribución de unas 20.000 toneladas de cortes vacunos frescos, refrigerados y congelados, destinados a ese mercado para el ciclo comercial 2026. Del total distribuido, 19.000 toneladas fueron asignadas a la categoría industria, frigoríficos, mientras que las 1.000 restantes se repartieron entre los denominados proyectos conjuntos, que son asociaciones de productores y exportadores. El gobierno nacional eliminó un trámite obligatorio en frigoríficos desde 1982. Tenemos otras cosas en pantalla, muchachos. Bueno, volvemos, si no tenemos lo que tenemos, volvemos. No es esto lo que estamos comentando en términos de noticias, ¿no? Cualquier cosa lo ponemos más adelante. ¿Tendremos los precios? Lo que dejó como resultado comercial el mercado agroganadero de Cañuelas esta semana que definió la operatoria de enero. 15.862 los vacunos que ingresaron para ser colocados, una oferta desde lo numérico paupérrima, una caída del 30%. Obviamente es oferta y demanda, más allá de los últimos días del mes y la mochila pesada para los compradores, que tuvieron que convalidar otro tipo de precios. Viernes contra viernes, un novillo que promedió los 4.527,26, 13,5% arriba. El cierre de semana, 3.665 pesos, viernes contra viernes, de todo lo comercializado, 4,5% arriba. Los promedios, 4.241,25, 4,5% arriba, 3.564,10 centavos para el promedio semanal de todo lo comercializado, una mejora del 2%. Por kilo de carne en gancho en el negocio directo para la exportación, el novillo mestizo para Hilton 7,9 a 8.000, el cuartino 7.800, 7.900, esa es la banda de comercialización. El cuartino 7.700 a
el cuartino de 7.8 a 7.9, el cruza de 7.7 a 7.8, hay de 7.6 también, hay de 7.600, cruza a veces que viene de zona de isla, 7.600 también es un precio casi como corriente para ese tipo de negocios. El novillo no Hilton entre 7.850 y 7.950. El novillo 481 de 8 a 8.100, la vaquillona tipo 481 de 7.9 a 8.000, vaquillona Unión Europea 7.200, 7.400, vaca Unión Europea 6.300, 6.600, vaca china manufactura 5.200, 5.400, la conserva entre 5 y 5.200 pesos kilo de carne en gancho. Porcinos 1.895,25, el capón fijado 2.043,90, en el Pormag hay 2.140 para ese capón, 1.334 el precio de chanchas. Pausa, regresamos en un minuto nada más. O'Farrell anuncia su próximo remate físico y televisado por Canal Rural. Martes 10 de febrero, 14 horas, desde la Sociedad Rural del Centro Chaqueño, Machagay, Chaco. Estamos filmando. Más información, ivanofarrell.com.ar. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Vamos a tratar de analizar el momento que estamos transitando de este acuerdo Unión Europea-Mercosur, que está trabado, sobre todo en la Unión Europea, por presión fundamentalmente de los productores españoles, franceses, polacos. Tenemos el placer, el gustazo enorme de recibir a José María Castilla Baró, que es un representante del sindicato agrario ASAJA, que está en Bruselas. Es la Asociación de Jóvenes Agrarios de España, ASAJA. José María, gracias por recibirnos. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días desde la España, desde el sur concretamente, desde Jerez de la Frontera, en la región de Andalucía. Así que un saludo muy cordial. Y antes que nada decir que no vemos a los argentinos como enemigos, ni muchísimo menos desde el sector. Simplemente que el acuerdo comercial pues lo vemos de unos ojos de una manera distinta, pero ni mucho menos el problema está entre ganaderos, entre agricultores, entre la negociación en sí y en el acuerdo comercial concretamente. Nosotros lo tomamos de esa manera, José María, lo tomamos de esa manera. Ahora, ¿por qué los productores de España, sobre todo, porque creo además que tienen por delante una movilización muy fuerte el 11 de febrero, ya se viene manifestando, lo mismo que los productores franceses, tienen tanta cerrazón respecto de este acuerdo? ¿Qué les hace ruido a ustedes? Básicamente los estándares de producción. Nosotros no decimos que Argentina o el Brasil o Uruguay o Paraguay tengan que cambiar sus estándares, ni muchísimo menos. El problema es nuestro. A nosotros se nos ha exigido tanto, se nos ha pedido tanto, que al final nosotros hemos ido más allá de lo que dicen incluso las evidencias científicas y tenemos herramientas como por ejemplo la biotecnología que no podemos utilizarla. Tenemos también problemas con el acceso a regadío. La administración no nos quiere dar más dotaciones de agua. Tenemos problemas también, por ejemplo, con costes de producción que están relacionados con la maquinaria, los inputs que están en unos momentos altísimos. Por lo tanto, el mensaje principal que igual no ha llegado a la Argentina, y me gustaría remarcarlo, no es tanto el problema del acuerdo del Mercosur por un número de toneladas, al final también es sobre todo por los estándares de producción. E insisto, no es realmente que nosotros critiquemos en los estándares de producción que hay en la Argentina o en el Brasil, sino que simplemente decimos que no son equiparables a los europeos. ¿Quién es mejor, quién es peor? Yo no voy a entrar a competir o no voy a entrar en esa negociación, porque nosotros pensamos que si la ciencia dice que un sistema seguro de producción, no somos nadie para criticarlos. Por lo tanto, lo que nosotros realmente pedimos es a la Unión Europea que se acompase al resto del mundo y que nos deje competir con las mismas herramientas que tienen, por ejemplo, los países del Mercosur. ¿Qué suponen puede pasar efectivamente con el acuerdo, teniendo en cuenta la presión de ustedes a los diputados? ¿Qué crees que políticamente pueda llegar a suceder? Nosotros hicimos dos grandes manifestaciones, desde el Copa-Cogeca, que es la Organización Agraria Europea, digamos así, el lobby europeo,
de los agricultores y de los ganaderos. Hicimos dos el 18 de diciembre, donde conseguimos 45.000 millones de euros extra para la siguiente reforma de la PAC. No es dinero nuevo, pero sí es un dinero que estaba reservado para grandes crisis. También sirvió para cambiar el voto de Italia para que pasase a ser favorable al Mercosur. Y luego una segunda gran manifestación que hicimos el 20 de enero, el día antes de la votación en el Parlamento Europeo, donde se pedía que los eurodiputados enviasen el acuerdo del Mercosur al Tribunal Superior de Justicia. ¿Para qué? Pues para un lado, ver si la arquitectura de este acuerdo comercial casaba con lo que es el funcionamiento interno de la Unión Europea y de nuestra normativa, y sobre todo, por otro lado, porque es la primera vez que se establece un mecanismo de corrección, un mecanismo que puedan aplicar los países del Mercosur si consideran que Europa aplica una paralización del comercio, ya sea por cláusulas de salvaguarda o por otra normativa, o dice que hay que interrumpir el comercio pues porque igual el Brasil no respeta el reglamento de deforestación, o igual Argentina incumple el Acuerdo del París. Por lo tanto, en ese momento, si Europa quisiese aplicar una corrección o un recorte de las toneladas que envía Europa, los países del Mercosur podrían aplicar un mecanismo de corrección. Y hemos pedido que antes de que los eurodiputados voten, ratifiquen, que ya es el último paso final, el acuerdo del Mercosur, al menos sepamos si todo esto es cierto, si todo esto encaja, y veremos a ver qué ocurre. Tiempo, pues se calcula que entre 18 y 24 meses es lo que va a tardar en dictaminar el Tribunal Superior de Justicia, en emitir un dictamen vinculante. En tanto y en cuanto no haya un dictamen vinculante, ¿el negocio entre la Unión Europea y Mercosur, como se firmó, estaría frenado? Lo pongo en potencial porque hay distintas miradas sobre este aspecto, ¿no? No, en eso somos muy claros. También nosotros reconocemos los distintos mecanismos y funcionamientos de la Unión Europea y somos muy claros también porque no queremos intoxicar el debate. La Comisión Europea podría aplicarlo de forma momentánea siempre que el Consejo, es decir, los Estados miembros, lo pidan. El Consejo, los Estados miembros, de hecho, ya lo han pedido, sobre todo Alemania y España, ¿de acuerdo? Ahora, la Comisión Europea tiene que esperar, por tanto, que algún país del Mercosur ratifique su parte. Lo que nos han contado es que parece ser que el Paraguay es el país que más cerca está. En el mes de marzo, abril, podría ya tener aprobado en su Parlamento Nacional, o mejor dicho, ratificado el acuerdo comercial. Entonces entraría simplemente entre Europa y Paraguay. Más adelante, poco a poco, podrían entrando con el resto de países a medida que lo tengan aprobado. Ahora bien, la Comisión Europea también puede desoír lo que le ha pedido el Consejo y decidir no aplicarlo si ella quiere. Es decir, que estamos en manos de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión. Y teniendo en cuenta la mirada que tiene Ursula von der Leyen, es muy probable que esto se apruebe, entonces. No, yo tampoco me atrevería a dar un porcentaje. Es verdad que Ursula von der Leyen está muy condicionada por lo que diga su gobierno nacional, que es el alemán, que es el gobierno que más interés tiene en cerrar este acuerdo comercial. No por una cuestión agrícola, evidentemente, por mucho que se nos venda que hay oportunidades para el aceite de oliva y el vino, que ellos no son grandes productores, de hecho aceite no producen y vino hacen poquito también, pero es sobre todo porque como ellos mismos, la Unión Europea y el gobierno alemán, se han dado cuenta que se equivocaron con el Green Deal y que han desindustrializado el sector productivo europeo, tanto de coches como de productos fitofarmacéuticos, productos fitosanitarios también, materias de licitaciones públicas, acceso al mercado a los bancos, etcétera, etcétera. Como se han dado cuenta que han ido más allá de lo que buenamente era aguantable por las clases medias, a través de lo que conocemos el nefasto Green Deal, que fue una política de poner primero el componente medioambiental por encima de lo social y lo económico, pues la única manera que tienen de pedir perdón a la gran economía europea, alemana concretamente, es abriendo mercados. Nosotros no tenemos ningún problema en abrir mercados, incluso desde el sector productivo, agropecuario concretamente. Creemos que es bueno, creemos que los productos españoles y europeos pueden competir perfectamente en cualquier parte del mundo, pero sí tiene que ser a costa de que nosotros tengamos que vender lavadoras, coches, farmacia, o que los bancos o que las grandes constructoras tengan que ir a licitarse allí y que nosotros, sin embargo, hayamos perdido
nuestra reivindicación fundamental, que eran los productos sensibles, pues no vamos a estar de acuerdo y vamos a estar siempre en contra de este acuerdo. José María, dentro del sector agropecuario europeo, ¿cuáles son los sectores particulares que podrían estar más condicionados por este acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿A quiénes les pega más esto? Pues nosotros tenemos identificada una serie de sectores sensibles: la carne de vacuno, la carne de pollo, la remolacha azucarera. Tal vez no porque venga remolacha, que en el Brasil yo creo que ya hacéis muy poquito, pero sobre todo en Argentina. O sea, perdón, en Argentina hacéis poquito, pero en el Brasil hay muchísimo. También por la caña de azúcar, pero vendría ya ese azúcar transformado y solo habría que refinarlo en Europa. También hemos identificado los cítricos, también hemos identificado el arroz, el tabaco. Casualmente esos tres últimos son muy mediterráneos, muy españoles. Los cítricos somos el primer país productor del mundo, el arroz somos deficitarios y claro, todos los acuerdos que tenemos previamente con Birmania, con Camboya, con todos el país del sureste asiático nos perjudica muchísimo. El tabaco también, somos deficitarios y claro, es una de las grandes críticas que hacemos a la Comisión, porque no tienen en cuenta el impacto acumulativo con el resto de países del mundo. Claro, si miramos, por ejemplo, el caso más famoso, que es el del vacuno, las 90.000 o 99.000 toneladas que vienen, claro, no es mucho, eso significa un 1.5 o 2.0, con lo que ya entraba un 3, 3,5, una cosa así, según el año y según los precios. Claro, pero es también la forma que tenéis de producir, que, insisto, yo no voy a decir que sea ni mejor ni peor, es distinta, pero lo que sí hace es que seáis más competitivos. Entonces lo que nosotros pedimos es que se equiparen esas normas de producción a lo que hacen o lo que hacéis vosotros en la Argentina o en el Brasil. Claro, teniendo en cuenta que vos lo tenés muy bien mensurado, ¿no? Representarían estas 99.000 toneladas que se repartirían en cuotas en los próximos años. Entre los 4 países del Mercosur representan como máximo el 2% del consumo de la Unión Europea de carne vacuna. Uno lo ve desde aquí y dice, pero la incidencia es ínfima entonces. Claro, pero es que hay que tener el impacto acumulativo de otros países donde también viene carne del vacuno, no solo el Mercosur. Luego también hay que tener en cuenta que la cuota Hilton queda fuera, y esos son los cortes nobles, los cortes que marcan al final el precio sobre el resto de la cadena. Claro, si nosotros empezamos ahora a traer carne premium de la Argentina, que la hacéis muy buena, me consta, he estado varias veces y es exquisita, claro, luego los restaurantes, el canal Horeca, pues puede comprar esa carne que es muy buena, que es de calidad, y eso hace, pero la va a comprar más barata que la europea por los costes de producción, y eso repercutirá en el resto de la cadena. Por lo tanto, por un lado puede haber un impacto a la baja de los precios y por otro lado los estándares de producción. Entonces, insisto, no es tanto un problema del número de toneladas, sino es la manera de producir. Nosotros le pedimos a Europa y voy a dar un ejemplo que igual a la Argentina no le afecta, porque yo creo que allí las hormonas de crecimiento no las tenéis del todo permitidas, pero en el Brasil sí. Y la propia Comisión Europea ha detectado en sus pocos, eso es otra cosa que me gustaría hablar en adelante, el control de fronteras, pero en sus pocos controles que efectúa ha detectado que viene carne hormonada del Brasil. Entonces, por un lado, Europa lo detecta, por un lado, Europa regaña o le pide a el Brasil que se ponga las pilas, que mejore sus inspecciones, sus controles, pero el Brasil reconoce que no es capaz de controlar todo lo que se exporta. Por lo tanto, claro, imagínese, yo soy productor de vacuno y me dicen que el país que tiene que asegurarse que lo que exporta no puede cumplirlo porque no tiene herramientas. Claro, el mensaje que llega al productor europeo es de pues un sinsentido total y una frustración tremenda. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Sobre papel, igual si tienen 2 líneas de producción muy distinguidas, unas que puedan ir a exportación a terceros países, otra pues para Norteamérica, donde sí está permitido el uso de hormonas, pero la realidad es que luego al final pues no se hacen del todo las cosas bien. Entonces eso al final pues enerva muchísimo al productor de vacuno, que al final tiene que cumplir otro tipo de legislación en Europa. ¿Qué tipo de producción haces de vacuno allí en España, José María? Nosotros tenemos también sistemas desde intensivo como engorde, traemos mucho vacuno de Francia, por ejemplo. Tenemos un gran problema ahora con la dermatosis nodular contagiosa, está afectando a Francia, está afectando al norte, a Cataluña, concretamente de España. También tenemos un sistema muy bueno de producción de extensivo, como podría ser comparable a la Argentina, no de las mismas, evidentemente, hectáreas
ni número de cabezas de ganado, pero sí las dehesas precisamente de Andalucía, de Extremadura, de parte de Castilla y La Mancha, para que entiendan los espectadores de Madrid hacia abajo. Es un sistema, pues bueno, que tiene un difícil manejo. También tenemos muchísimos problemas con las enfermedades, porque convivimos con ciervos, convivimos también con jabalíes, convivimos con corzos, convivimos con estocamos, y entonces al final la tuberculosis pues está muy extendida, es muy difícil de controlarla, los saneamientos son muy complicados. En Europa además tienen una política de vacíos sanitarios que claro, que eso hace muy complicado que el ganadero, en este caso, cuando pierde todo, cuando se le sacrifica, no hay un lucro cesante por el que lo pierde. Entonces, como no haya un relevo generacional, que es uno de los grandes problemas que tenemos, son gente que deja de producir. Así que tenemos los dos sistemas, por así decirlo. El intensivo, un poco para engorde, para exportación también a terceros países, como pueden ser el Magreb, la zona del norte de Marruecos, y también un sistema más premium, por así decirlo, de ganadería extensiva, de cortes nobles, y donde la gente pues reconoce la labor que hacen los ganaderos, y también el mantenimiento de las dehesas, porque si no fuera por la ganadería extensiva, también por el toro bravo, que es una de las grandes especies que también acaban luego para carne también, pues estaría bastante en entredicho, incluso hubiese desaparecido. Y en este sistema intensivo que haces y desarrollás vos, ¿qué tipo de animal producís? Con destino a la industria, ¿no? Sí, es sobre todo con destino a la industria. También se hacen exportaciones en vivo a los países del norte de África para que puedan hacer sus rituales halal y cumplir este tipo de cosas. Luego también se matan, se envían en canal, se envían en congelados, hacemos un poco de todo. Pero no es menos cierto que, bueno, en el caso de España sí es muy importante la exportación de animales en vivo al norte de África, pero en el resto de Europa yo creo que sería más un consumo a nivel de mercado interno, es decir, de los 27 países de la Unión Europea. ¿Cuánto te pagan a vos por un animal terminado? ¿Qué tipo de animal, qué tipo de novillo haces en cuanto a quilaje final, no? Es que eso depende muchísimo de la zona productiva, también de las regiones. Hay una diferencia también tremenda, por ejemplo, entre los países del norte de Europa o de Irlanda, donde buscan un novillo mucho más acabado, mucho más rematado. En España es al contrario, mucho más joven. En Polonia buscan un término medio. En Francia también, o sea, depende también hacia dónde vaya el producto final, o sea que hay mucha diferenciación. Viste que nosotros tenemos mucho desconocimiento de lo que pasa en la Unión Europea con la actividad productiva, y por ahí ustedes también tienen algún desconocimiento. Yo pude ver en las manifestaciones algunos productores diciendo justamente lo que vos comentabas, vos lo tenés muy claro, ¿no? Que por ejemplo el embuterol, los promotores de crecimiento están absolutamente prohibidos en la Argentina, y Argentina está muy auditada por una serie de países, muchísimos en el mundo, que compran nuestro producto, y hay que ser serios en ese aspecto, y Argentina obviamente lo es para no perder mercados. Aquí también se habla mucho, y por ahí se conoce poco, y se dicen que los productores de la Unión Europea reciben, así como la Argentina penaliza al productor con retenciones, un impuesto del 5% en el caso de la carne vacuna, en términos de las famosas retenciones. Se dice que los productores europeos de la Unión Europea reciben de la Unión, no quiero ser peyorativo con esto, ¿no? Pero se habla de subsidios aquí. ¿Esto es así? ¿Reciben algún tipo de ayuda por parte de la Unión Europea? Sí, claro que nosotros recibimos ayudas, pero no son subsidios, son ayudas por un coste elevado de cumplir estándares que van más allá de lo que exige la Organización Mundial del Comercio. Son ayudas que, por ejemplo, se dan a una merma de producción por tener que cumplir con esos condicionantes medioambientales. Son, por ejemplo, ayudas que se dan porque estamos hay regiones, según qué país, que son más desfavorecidas, que tienen menos acceso a lo que es la capacidad de mano de obra. Por lo tanto, se ayuda un poco. Y también, al final, nosotros, y es una pena, pero es la realidad, gracias a esa ayuda de la PAC no podemos tampoco vender a los precios que realmente debería estar, por ejemplo, una fruta o unos cítricos o el kilo de arroz o un kilo de carne. ¿Por qué? Porque lo saben los industriales que compran, lo saben las distribuidoras y lo sabe el resto de la cadena. Por lo tanto, nos aprietan por abajo en precio, que es quizá algo que no ocurre en otros países. Pero al final se viene un poco a compensar en que las ayudas que te dan la Unión Europea
por no poder producir como tú quieres, por cumplir unos estándares, aunque sean un poco, o si tengamos conforme a otros países, es verdad que luego el resto de la cadena te lo repercute y te baja el precio. Por lo tanto, ahí esa es la realidad. Hay gente, incluso dentro de los asociados españoles, que dicen que prefieren acabar con el sistema de ayudas, que no subsidios, e ir simplemente al mercado, pero claro, eso produciría que, sinceramente, tal y como estamos en unos momentos de crisis económicas en Europa, quizá se crearían dos tipos de consumidores. Y me explico, consumidores de primera y de segunda, aquellos que tengan suficientemente sueldo y puedan acceder a lo que realmente cuesta producir un kilo de cítricos, de arroz o de vacuno, y aquella gente, desgraciadamente, que tiene un sueldo, pues al cambio serían $1.100, $1.000 al mes en Europa, que solo podría consumir productos ultracongelados, productos ultraprocesados, y tendría que olvidarse de consumir pues carne de primera necesidad, frutas y hortalizas frescas, pescados, y por lo tanto yo creo que también la Unión Europea es consciente de la necesidad que tiene de subsidiar, y ahí se lo digo claramente, eso es un subsidio a el consumidor para que pueda acceder a alimentos de calidad. Por lo tanto, yo creo que es un componente extraño de explicar, porque conocemos también el sistema americano, ¿no? Que hay una serie de ayudas, si hay un precio de mercado, si hay un problema con alguna tempestad o catástrofe, también mediante el tema de seguros, pero en Europa pues prefieren que el consumidor consuma, pues por ejemplo, ir al cine el fin de semana, tener más coches, poder ir de vacaciones, porque, y aquí hay un dato que lo va a entender perfectamente el telespectador argentino, y es que antiguamente la cesta de la compra costaba el 60-70% de tu sueldo. A día de hoy, incluso con la inflación desmesurada que hemos sufrido, la cesta de la compra solo vale un 10 o un 15%. Por lo tanto, todo el sobrante lo puedes utilizar para tus hobbies o para otro tipo de consumo que necesites. Para el esparcimiento y el ocio. José María, la última tiene que ver con lo que puede llegar a ocurrir en relación a este acuerdo, de acuerdo a tu mirada, ¿no? Te pregunto por tu mirada, tu experiencia política además allí en la Unión Europea. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir con este acuerdo y cuál es la situación que prefieren en relación a lo que pueda llegar a pasar los productores agropecuarios de la Unión? Yo creo que al final lo que pueda pasar con el acuerdo tendremos que verlo en el momento que algún país del Mercosur decida rubricar el acuerdo comercial. Veremos si Ursula von der Leyen tiene agallas o no de aplicar momentáneamente el acuerdo. Yo creo que no se va a arriesgar, porque eso sería ir en contra de la soberanía popular, que es el Parlamento Europeo, es el único órgano que deciden directamente los europeos, y estamos en un momento de elecciones en muchos países, y eso sería utilizado para ir en contra de la Comisión Europea, y yo creo que es algo que no quieren arriesgarse. Por otro lado, creo que una salida digna sería una renegociación del capítulo agropecuario concretamente, y poder introducir, por ejemplo, esas cláusulas de salvaguarda que solo reconoce la Unión Europea y que ha dicho, por ejemplo, el presidente del Mercosur, que no me equivoco es el presidente de Paraguay, que ellos no iban a reconocer esas cláusulas de salvaguarda. Yo creo que si eso lo pudiésemos poner tanto por un sitio como por otro lado y reconocerlos dentro del propio acuerdo comercial, y que esas cláusulas de salvaguarda se aplicasen de forma automática cuando hubiese una distorsión de mercado al momento y no tener que esperar 2-3 meses que ya el daño se ha hecho, o incluso en aumento sustancial en un periodo muy concreto de un aumento de entrada de producto, pues se podría encontrar un punto de reequilibrio, también dejando fuera esos sectores sensibles, como hemos comentado, como puede ser desde el tabaco, los cítricos, el arroz, el vacuno, pues darle otro encaje. Lo hemos visto esta semana. La Unión Europea, de hecho, ha sido un movimiento muy interesante, y con esto acabo. Gracias a nuestra paralización momentánea del Mercosur, la Unión Europea ha firmado esta semana otro acuerdo comercial. Es incluso más grande por el número de habitantes que viven en la India, que son 1.200.000 habitantes. Y la Unión Europea ha comprendido que si quería sacar el acuerdo comercial adelante, si no quería tener más protestas y manifestaciones en el sector agroganadero, tenía que dejar fuera los productos sensibles y buscar los productos por un lado y por otro que fueran de interés. Y lo ha conseguido, ha buscado un acuerdo intermedio, y de hecho el sector agropecuario
español, en concreto Asaja, y también el europeo a través del Copa Cogeca, se ha felicitado y ha dado la enhorabuena a la Comisión por este gran acuerdo comercial, donde ha quitado muchísimos aranceles, por ejemplo, al aceite de oliva, a las aceitunas de mesa, al vino, a la carne de ovino y caprino, que en Europa y concretamente en España somos los líderes en producción, igual que la aceituna de mesa, cosa que la aceituna de mesa ha quedado también fuera, incluida en el Mercosur, que nos también perjudica. Así que yo creo que el camino de Europa, si quiere tener el sector agropecuario de su lado, es proteger mucho más en los acuerdos comerciales la parte de los sectores sensibles, luchar para quitar trabas, que eso siempre es bueno, e ir a competir, y sobre todo darnos las mismas herramientas que tienen los demás países. Y con esto concluyo. Yo no quiero criticar, yo no soy nadie para criticar el sistema productivo de la Argentina, del Brasil, del Paraguay, del Uruguay o incluso del Canadá o de Estados Unidos. Cada uno, siempre que tanto y cumpla con lo que dice la ciencia y con lo que dice la Organización Mundial del Comercio y de la Salud, yo no tengo absolutamente nada que decir. Ahora bien, lo que sí quiero y voy a luchar es porque el productor, porque el ganadero, porque el agricultor español y europeo pueda competir precisamente con esas mismas normas de producción que nos tienen prohibidas. José María, te agradezco muchísimo este contacto con la mañana de Mercado Visión por Canal Rural aquí en Argentina. Abrazo a la distancia. Pues nada, un saludo a nuestros hermanos argentinos, que al final, no lo olvidéis, lo decía al principio, no sois nuestros enemigos. Yo me considero de igual a igual a un productor. Al final nos une la profesión más bonita del mundo y estamos para ayudarnos entre nosotros siempre que vayamos a competición sana y a ser los mejores. Un abrazo desde la España. Abrazo a la distancia. José María Castilla Baró, representante del Sindicato Agrario Asaja en Bruselas, uno de los más visibles en términos de protesta que se van a seguir dando en los próximos días. El mundo está enfilado, sin dudas, más allá de nuestras pretendidas libertades, a un sistema más proteccionista. La gran pregunta que subyace todo este proteccionismo es la necesidad que trasciende al proteccionismo y que se expresa en resultados comerciales como los que veníamos viendo, ¿no? El gran Víctor Tonelli nos está viendo y dice, porque nosotros hacíamos un comentario, dice: según la emisión de DTE publicado por Senasa, la caída de enero 26 sobre 25 fue similar a la caída de ingresos al MAG, 10% en ambos. Excelente entrevista con Castilla Baró, confirma que su enojo es contra Bruselas, que les ha ido restringiendo determinados procesos y no contra el Mercosur. Finalmente, cuando tuvo que decir cuál era la mayor diferencia entre los procesos del Mercosur y Europa, solo se refirió al hormonado, el que realiza Brasil, que, según sus palabras, no controla su uso. Poco realista cuando reconoce que reciben ayudas para compensar los mayores costes adicionales para cumplir los estándares más exigentes. Habla muy correctamente, pero poco convincente al intentar justificar ayudas, subsidios concretamente, ¿no? Para compensar más exigibles que no pareciera ser inequitativo respecto de la sana competencia que reclaman las restricciones de uso de insumos o procesos. En fin, buenas formas, poco contenido. Y bueno, yo me imagino, me pongo en lugar de los productores europeos, cuando uno ve el nivel de eficacia y los costos productivos que hay aquí a partir de la eficacia y de los procesos en el Mercosur, es muy difícil que con otra dinámica y con otros volúmenes empaten justamente esa eficacia productiva en otros ámbitos. Después de la pausa con ustedes seguimos haciendo la mañana de Mercado Visión, estamos hasta las 9. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, sigue creciendo. Incorporamos tecnología para nuevos servicios. Ampliamos nuestra producción y superficie operativa. Sumamos personal en todas las áreas. Evolucionamos la subasta integral premium. Pero lo más importante, mantenemos el legado que nació en 1939 y hoy nos respalda con 86 años en la actividad ganadera. Desde el centro del país, Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima es gente de palabra. Excelente programa, como siempre. Bueno, muchas gracias, Carlos Chiarreta. Gracias por compartir el momento, ¿eh? Juan José Neyman pregunta: ¿sabremos la verdad de lo ocurrido en el caso Ingaramo Lancer? Sí. La justicia, en este caso la Fiscalía de La Pampa, resolvió rápidamente, lo cuento rápidamente, ¿no?
para entender el desenlace. Resolvió que había habido un error y la hacienda que estaba en custodia en el campo de Ingaramo, en Fortuna, San Luis, vuelva al feedlot de Córdoba de Carlos Lancer. Toda la hacienda fue remitida al feedlot de Carlos Lancer. Ellos reconocen un error en esos procesos que salvaron en esta instancia. Contento Lancer, que recuperó su hacienda y que además quedó excluido de la causa. Esto es lo que se sabe. De competir ni hablar, dice, realidad complicada en la Unión Europea, la realidad mundial es inevitable, dicen otros amigos. Después de mirar el informe del MAG, encontré un promedio del novillo por encima de los 4.500, da la pauta que hubo un poco más de cordura. No es así, perdóname, ¿no? Es el mercado. Cuando el mercado fluye y cuando vos tenés, como ocurre habitualmente un viernes, Miguel de Bombal, que tiene dudas sobre el promedio del novillo en el MAG. No tengo por qué defender a nadie, pero estamos notando que inclusive lo venimos diciendo, que entre el 10 y el 15% de la oferta vuelve a los corrales por falta de terminación. Y cuando aparece por ahí mucho novillo vero, el promedio queda para atrás, porque el novillo vero también está comprendido en la integración del valor promedio. Ayer viernes, como habitualmente ocurre los viernes, con algunos remates especiales, aparece mucho volumen de novillo mestizo especial. Ayer vimos novillo de San Mariano, vimos novillo de Carlos Monvale, vimos novillos de varios remitentes con marcas reconocidas, me estoy olvidando de algunos, que establecen precios muy cerquita de los máximos con una demanda mucho más apremiada de lo que venía, por la caída notable de la oferta que se expresó sobre todo en los últimos días. Y aparecen estos precios promedios, 4.500 arriba. Todo el valor promedio de enero, 4.117. 4.117 el promedio de enero. En dólares, enero contra enero, 32% arriba. En pesos, enero contra enero, 83% arriba. Yo entiendo que por ahí alguno vea que el precio que está no lo ve relacionado al precio que se ve por algunos lotes máximos, pero no todos son lotes máximos, y cuando hay selectividad de la que tanto hablamos en el mercado, ocurren estas diferencias, y estas diferencias terminan redondeando los promedios. Pero bueno, cada uno tiene su derecho a pensar como mejor quiera, pero yo digo, para evitar cualquier tipo de suspicacias también, ¿no? Ha habido mucha hacienda general regular en este último tiempo que vuelve al campo y que tiene otro precio. Y ha habido mucho overo también, hemos visto mucho novillo overo, arriba de los 430 kilos, que por supuesto tiene un precio que está generalmente por debajo hasta de los 4.000 pesos. Eso promedia todo después. Bueno, Miguel, te mando un abrazo. Yo sé que vos tenés tu impresión y yo no te la voy a cambiar, pero trato de ser equitativo con esto, porque cuando hablamos de un promedio y mostramos los 4.500 y el 4.100 de todo enero, también mostramos cuando el mercado muestra una caída, muchas veces no por reflejo de la demanda, que tiene una misma actitud pero se encuentra con otro tipo de mercadería. Vamos a compartir con ustedes resultados de remates televisados de las últimas horas. Pedro Irey subastó el martes desde Bransen 9.500 vacunos y esto pasaba. Están todos los mercados abiertos, el gordo todos los días vale más. Es el momento, muchachos, dale que va. Vale 6, 5, 200, 300, 400, 500, 600, 700, no. 5, 6, 700, 800, 900, no. 5, 800, 900. 900, 6.000, no, gracias Carranza, 5, 900, 901, 5, 900, 902 y lo voy a vender en 5.900, fueron y man. Bautista, 5.900, muy bien, muchas gracias.
Los números del remate de Pedro Irey del martes: el mínimo para el ternero de 170, 190, 5.750, el máximo 6.050. El ternero de 190 a 210 kilos, 5.500, 6.220 de máximo. 210, 240, 5.150, 5.800. 240, 270 kilos, 5.250, 5.620. Novillito 270, 300 kilos, 5.150. Novillito 300, 350 kilos, 4.850, 5.000. El overo 3.900, 4.650. Macho y hembra, livianito, 6.150, 6.200, 170, 190 kilos, 5.420, 5.800, 190, 210 kilos, 5.300, 5.550, 220, 250, 5.000, 5.400, novillito y vaquillona 250, 280, 48, 5.000, la ternera de 170, 190, 5.300, 5.400, 190, 210 kilos, 5.360, 5.500. Vaquillona 210, 240, 5.270, 5.400, 240, 270 kilos, 4.950, 5.250. Vaquillona con cría lo que pisa, 1.550.000 a 1.700. Vaca cut lo que pisa, 940.000 a 1.000.000. Y vaca nueva con garantía de preñez, 2.200.000 a 2.520.000. El jueves, en la Asociación Rural de Chascomús, Colombo y Magliano vendió desde las 10 de la mañana 9.500 también, y esto pasaba. 6.020, 20, 20, una. 6.020, 20 va 2. Y en 6.020, lo espero, 40, 30. 30. Es el que compra, es el muchacho ahí de Boinaluda. 6.30, 6.030, 6.030, 6.030, estoy acá, 1, 2, y en 6.030 fui vendido más. ¿Fue, Rubén? ¿Sí o no? 6.030, 1, 2, 6.030, ¿deben estar conversando? No. 6.030, Invernea, sí señor, gracias. El promedio para el ternero livianito, 5.923, con más de 210 kilos, 5.688 de promedio. Novillito hasta 250 kilos, 5.396. 250 a 290 kilos, 5.013. Novillito 290, 330, 4.934. Con más de 330 kilos, 4.683. Y el promedio para el novillo de hasta 350 kilos, 5.000. Novillo con más de 350 kilos, 4.720, macho y hembra hasta 190, 5.416, macho y hembra 190, 240, 5.218, macho y hembra con más de 240, 4.657, la ternera hasta 220 kilos, 5.130, con más de 220 kilos, 5.015, vaquillona hasta 270 kilos, 4.738. Promedio para vaquillona 270, 310 kilos, 4.603, con más de 310, 4.480. Vaca con cría, 2.653.330, por todo concepto. Novillo para faena hasta 520, 4.507. Vaca para faena 460 kilos, 2.975 el kilo en pie. Vaca invernada hasta 435, 2.920. Y en la mañana del sábado, como cada sábado, el momento AFA que nos acerca Carlitos Misuraca. Agricultores Federados Argentinos. Transparencia, experiencia y solidez en comercialización de Hacienda. Ferias en Totoras, Marco Juárez, Cañada Rosquín, Providencia y Junín. Ventas en Mercado de Ganado Rosario. Subastas por streaming. Remates especiales y ventas directas. Agricultores Federados Argentinos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días, bienvenidos a los remates de agricultores federados argentinos. El comienzo es para viajar hasta Providencia. Ahí charlamos con su representante, con Jorge Vietti, que nos presenta la subasta. Hoy nos encontramos con un remate de gordo y conserva, donde se destacan muy buenos lotes de vacas gordas de color suplementadas, así que la verdad que muy buena consignación. Hasta ahí la palabra de Jorge Vietti y ahora con el martillo de Sebastián Tarditi, las ventas. 5 vacas las que entraron, hay 3.100 para arrancarla, 3.000 pesos tengo 3.000, 3.000 pesos 3.020, 20, 40, 60, 80, 3.100, 120, 3.100, 100, 3.100 pesos fui y vendí. Vamos, las 5 vacas que entraban a la pista extraordinaria, 3.000 pesos tengo 3.000, 3.000 pesos tengo 3.000, 20, 40, 60, 80, 3.000, 60, 60, 60, 3.000, 60, 60, 3.000, 60 fui y vendí. Y el resultado es el siguiente: vaca gorda 2.800, 3.200, manufa 2.500, 2.800, la conserva superior entre 2.000 y 2.400, la inferior de 1.500 a 2.000, toros gordos 2.800, 3.200, manufa 2.500 a 2.800 y el toro conserva 1.500. Completaron en Providencia 350 vacunos. Analizamos el remate, analizamos lo que sucedió en Providencia, lo cuenta Sebastián Tarditi. Tuvimos un ingreso de 350 animales, mayoría vacas y toros. Había muy buena vaca gorda y fue un remate ágil y se obtuvieron buenos valores. El grueso de lo presentado fueron vacas. Todos vacas, la mayoría, sí, en todas sus categorías, gorda, manufa y conserva. Hasta ahí el trabajo en Providencia. Nos venimos hasta la provincia de Córdoba, porque la próxima semana tenemos un gran evento, remate especial de invernada y cría, remate nocturno, cuarto remate nocturno para esta feria de Marcos Juárez. Nosotros, y para ir conociendo detalles de lo que se va a estar vendiendo la próxima semana, charlamos con el representante Hernán Viñati, que nos va contando acerca de esta subasta. Venimos, bueno, hace ya unos días que venimos preparando este evento. Va a ser un remate muy lindo, muy importante para nosotros. Va a ser un remate a la tardecita, el cuarto remate nocturno que estamos realizando acá en Marcos Juárez. Venimos anotando las consignaciones muy buena calidad, muy buena genética. Hemos revisado algunas tropas, las primeras tropas en los campos, y la verdad que el ternero está muy bien presentado, tiene muy buena calidad y eso se va a ver reflejado el jueves acá en el predio. El año pasado, como consecuencia de esa calidad, de esa muy buena conformación y de la fuerte presencia de productores, fue un éxito. Este año, y esperando por aquellos que van a ser parte del negocio, ¿qué es lo que le vas a estar presentando en consecuencia a partir de lo que ya viste y de lo que ya está anotado? Todo terneros y terneras, livianito de 120, 130, 150 kilos, algo medianos de 180, 200 y pesado también, que tenemos algunos productores que hicieron recría y bueno, vamos a tener algo de 280, 300, 350 novillitos que también vamos a estar presentando la semana que viene acá en el predio. Hasta ahí la palabra de Hernán Viñati, que nos va contando detalles de lo que se va a estar subastando el próximo día jueves. Ahora la palabra del gerente de la Regional 8, Sergio de la Seca, que nos va a brindar también su análisis en relación a lo que vamos a estar viviendo el próximo día jueves. Jueves que tendrá en la previa del remate la charla de Silvio Bayoco e inmediatamente iremos a la subasta. Pero ahora vamos a escuchar a Sergio de la Seca, que también nos da detalles de lo que se va a estar viviendo el próximo día jueves. Sergio, estamos en la pista que será protagonista el próximo día jueves. Esas tribunas hoy están vacías, pero seguramente el próximo jueves, como el año pasado, estarán llenas. ¿Qué significa desde Marcos Juárez este tipo de remates? Generando un remate nocturno, que para esta época del año, dada el calor, me parece que es muy bueno. Y bueno, esperamos que concurra
mucha gente, donde tenemos siempre la presencia de productores, de compradores, vendedores. Realmente un año, el 2025, un año muy bueno para nosotros, excelente en volumen, en números, realmente muy conforme y lógicamente el apoyo de todos los productores, que es lo más importante. Siempre están con nosotros, están con la cooperativa y bueno, tratando de cumplir ese rol donde siempre decimos que tratar de cubrir todas las necesidades que tiene el productor ganadero. Así que bueno, con muchas expectativas, más que a la tardecita, ya siempre preparando algo gastronómico también para pasar el momento y bueno, esperamos que sea una gran fiesta, ¿no? Para cubrir esas necesidades que tiene el productor había que tener un predio de estas características, digo, ayornarlo a los tiempos que corren para seguir desarrollando mejores negocios también, ¿no? Sí, por supuesto, creo que en realidad este tipo de instalaciones nos ha dado un prestigio especial, va a ser 1 año y medio que está funcionando y vuelvo a repetir con muy buenos resultados. Sergio, y a las 17:30 vamos a tener la charla de Silvio Bayoco y luego sí el remate. Sí, así va a estar Silvio, siempre sus disertaciones son muy importantes para que el productor un poco esté al tanto de lo que está pasando en el mercado, así que bueno, vamos a contar con la presencia de Silvio a partir de 17:30 y a partir de las 18:30 comienza el remate. Va a llegar Hacienda, que está obviamente vinculada a la región, a la zona, pero también va a llegar desde un poquito más lejos como consecuencia del aporte de los representantes. ¿Qué significa para usted esa posibilidad de poder vender Hacienda que no está de alrededor de Marcos Juárez? Bueno, eso lo es la estructura que da la cooperativa y sobre todo AFA a través de sus centros primarios, sus regionales ahora, la importancia que tiene estar dentro de una entidad como es AFA, en el sentido de que abarca muchas regiones, trabajando casi en 13, 14 provincias y el sistema, la estructura lo permite y bueno, eso nos hace, creo que muy importante al momento de, como yo te decía antes, de cubrir las necesidades de todos los productores ganaderos, ¿no? Creo que la estructura de la cooperativa está preparada y bueno, lógicamente siempre con la idea de seguir avanzando y ir por más, ¿no? Hasta ahí la palabra de Sergio de la Seca, gerente regional 8, que nos contó, nos brindó detalles también acerca de lo que vamos a estar viviendo, una fiesta el próximo jueves, remate nocturno aquí en Marcos Juárez. Con Sergio de la Seca llegamos al final de nuestro espacio aquí en Mercado Visión, con más remates de agricultores federados argentinos y puntualmente con esta subasta nos vamos a estar reencontrando la próxima semana. O'Farrell anuncia su próximo remate físico y televisado por Canal Rural. Martes 10 de febrero, 14 horas, desde la Sociedad Rural del Centro Chaqueño, Machagay, Chaco. Estamos filmando. Más información, ivanofarrell.com.ar. Llevamos más de 30 años garantizando conexiones eficientes en tus negocios ganaderos. Intercarnes, tu socio estratégico en los negocios agropecuarios. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Y en esta mañana de sábado de Mercado Visión tenemos el enorme placer de recibir a Carlos Chuni Acuña, médico veterinario, que nos trae, a modo de obsequio, las famosas tarjetas con 1.200.000 tactos, hombre récord en tactos en el mundo. No exageres. ¿Cómo anda, Silvio? ¿Qué haces, Chuni, querido? Gracias por venir. Gracias por invitarme y no pongamos hombre récord, nada. ¿No te gusta eso? No me gusta porque... Pero hiciste 1.200.000 tactos. Eso sí es real. ¿Lo tenés? Los tengo anotados desde el primero, que en el primer campo que fui, el encargado me regaló una libretita y yo dije, ¿qué hago con esto? Entonces empecé a anotar desde el año 73 y bueno, fui anotando todos los tactos y después gracias a una colega que trabaja conmigo, María Palma, que me hizo todo un documento en Excel, pudimos evaluar la preñez de las 1.200.000 y estoy en el 89.3%
en tantos años, que es un dato... Estás muy por encima del promedio de la Argentina. Y la verdad que por años de seca, de alguna veneria que se nos ha metido y demás, y fue un dato, pero nos costó años poder llegar a ese número, ¿no? Impresionante. Ahora, 89%. Coma 3. No saquemos el coma 3, que es fundamental. El coma es fundamental también. Sí. ¿En qué zona? ¿En qué geografía? Porque digo, esto explica mucho de lo que se hace en algunos ámbitos ganaderos de la Argentina y de lo que no se puede en otros todavía. Sí, yo te diría que la mayoría es provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe. Y cuando hablo de Buenos Aires también te hablo de Mayor Buratovich, en la puntita ahí abajo cerca de... Zonas más complicadas. Claro, sí, sí. Que años de seca y que llovían 200 milímetros en el año, teníamos 60% de preñez. Sí. Entonces, y trabajé 25 años en ese campo, así Ahora, que en algunos años, claro, pero años llovedores de 800 milímetros, 90 y pico % y una sanidad. ¿Y este año cómo crees que va a ser? Porque llovió bastante. Claro, ahora ya te digo, en el 2012 creo que dejé de ir allá, así que, no, pero este año en la zona nuestra pienso que va a ser muy bueno, ¿eh? Por lo menos todas las IATF que hicimos octubre y noviembre anduvieron muy bien. ¿Qué es muy bien? Y 50 y pico, no, arriba del 55, en rodeo de vaca 62 hemos tenido IATF. La vaca bien comida y con ternero de 40 días para arriba responde que es una maravilla. Y la vaquillona también, vaquillona de 15 meses hemos estado en el 58%, y ya después al hacer nosotros el equipo nuestro, que está con María y con Cosme Mendoza, hacemos la ecografía el día 55 post IATF para el dato que le pasamos al cliente sea un dato, no es que si lo haces a los 30, pero a los 30 después hay muchas reabsorciones, hay un porcentaje de animales que pierden la gestación, no por un tema sanitario, sino porque simplemente el periodo fetal comienza el día 45 y el periodo embrionario, a veces el embrión no está tan fijado y puede haber problemas metabólicos, genéticos, lo que sea, y se pierde. Entonces cuando vos le decís tienen 60% preñez de IATF en 55 días, es un tema que después debería haber muy poca pérdida. Y ya tenés la posibilidad de agarrar el primer celo de repaso con toro entre el día 30 y 37, entonces vos decís, lo normal sería el 50 de IATF y el 25% que ya te da el toro en el primer celo, post IATF. Entonces, ya ese día tenés el 75% preñado, que es un buen dato. ¿Qué te parece? Largo camino recorrido. ¿La utilización de la ecografía irá eliminando el tacto o no necesariamente? Bueno, yo siempre tuve un pensamiento que a veces puede ser o no compartido por los colegas, ¿no? Entonces yo lo que les explico a los colegas jóvenes, que primero aprendan a hacer tacto bien hecho, tacto precoz de 35 días en vaquillonas. Es más difícil eso. Y sí, porque yo sé de colegas que van... Todavía es muy incipiente. Se rompe el ecógrafo, le pasa algo y se tienen que retirar de la manga. Eso es un papelón para la profesión. Le digo, vos tenés que saber hacer bien tacto. Si después el ecógrafo, incluso con bastón de arriba de la manga, en vaquillones 15 meses, el brazo, el hombro, todo te lo agradece. Pero muchas veces tenés que asegurarte con la mano o una vacía o una preñez que a veces es más grande, pero qué raro, no la agarra el ecógrafo. Y a veces te pasa que depende del grado de preñez, tenés que confirmar con la mano, ¿no? Entonces, aprendan a hacer tacto y cómprense el ecógrafo. Aprendan a hacer tacto profesionales y lleven el ecógrafo también. Se los digo a los jóvenes, recién a los chicos, a los chicos. Chuni, ¿cuándo empieza la temporada de tactos fuerte para empezar a descartar esa vaca improductiva? Y ahora va a empezar en febrero, marzo y abril son los 2 meses clave. Febrero y mayo siempre hay algunos que terminan el servicio muy temprano, porque últimamente se han ido adelantando. Pues. Claro. Yo cuando llegué a Sur, hace 53 años, en muchas zonas era noviembre, diciembre y enero. Pero después de las olas de calor y demás, mucha gente le esquiva enero, que a veces te agarra una semana de que la mínima... El estrés calórico, claro. Y se pierden mucho, lo que pasa es que uno no sabe, pero se están perdiendo preñeces. Entonces, marzo y abril es el fuerte, febrero y mayo son casi 4 meses que hacemos bastante tacto,
y después ya enseguida de mayo empezamos ya con los toros, o sea que es una actividad bastante continuada la nuestra y como yo digo, solo por hoy, ¿no? Pues uno ya está al borde de... No sabe. Estás en tu mejor momento, Chuni. Sí. Estás en tu mejor momento, de hecho... De valores, sí. No, sí. Estás impecable, realmente. Bueno, no es un cumplido. Por 78 ahora en abril, casi 80, te das cuenta que... Y lo importante, yo quiero destacar esto. Un tipo de la trayectoria del Chuni Acuña, hay que aprovecharlo porque... Toda esta experiencia transcurrida a lo largo de los años en distintos campos de cría de toda la Argentina productiva, del centro-sur de la Argentina productiva, permite justamente que aquellos profesionales también abreven en esta experiencia para sacar conclusiones y entre todos se dé un aprendizaje extra. Hay una alternativa para esto. Es un clásico todos los años y nosotros lo traemos al Chuni todos los años en la previa a los cursos que él brinda allí en Azul para que todos los amigos veterinarios que quieran sumarse lo hagan, porque la verdad que es necesario siempre seguir aprendiendo y tecnificándose en relación a las nuevas tecnologías. ¿Cuándo va a ser el curso o los cursos? Sí, el curso número 51 va a ser el 9, 10 y 11 de febrero. ¿Ahora? Ahora, sí, en una semana. En una semana, o sea, mañana es domingo, en una semana están viajando porque a este curso hay 11 inscriptos que vienen 5 de Uruguay, que son 4 mujeres y un varón, y 2 de la provincia de La Pampa, 2 de la provincia de Córdoba y 2 de la provincia de Buenos Aires. Van a ser 11. Y después, siempre referentes invitados, nos va a acompañar el prestigiosísimo colega y amigo Ramón Noceda, que va a hablar el lunes a la tarde, va a dar una charla de carbunclo rural, que es referente a nivel mundial en eso. Y después posiblemente llegue a la noche el otro colega también dedicado a la reproducción, Gustav de Cuadró Hansen, que es un colega muy importante así a nivel mundial porque está en muchos congresos, que nos va a acompañar posiblemente el lunes a la tarde y el martes a la mañana vamos a ir a la cabaña con él también, que va a ser también importante su aporte y todo lo que también nos da el Laboratorio Azul el martes a la tarde, todas las enfermedades de reproducción, y el miércoles a la mañana termino yo con la parte teórica en el Hotel Demetrio, un hotel nuevo que está en Azul ya hace 2 años, ¿no? ¿A qué cabaña van a ir? Vamos a la cabaña de Los Ángeles, en Pablo Acosta, de los monjes trapenses, que también... Como siempre es un clásico. El curso número 1, desde hace 36 del año 91, siempre nos han permitido ir con esta gente, y aparte de hacer el trabajo en la cabaña, conocer un poco el monasterio, que es único en la Argentina y el primero en Sudamérica, ¿no? Del año 58 se instalaron los trapenses acá en Azul, ¿no? 9, 10 y 11 ahora de febrero. Sí. Y después 23, 24 y 25. 23, 24 y 25 también de febrero. De febrero es el curso número 52. Con la misma dinámica. La misma, sí, todos la misma dinámica y bueno, y uno intercambia mucho, es muy coloquial el curso, ¿no? Porque, hay una ida y vuelta entre los profesionales. Exacto, y yo siempre, como les digo, siempre aprendo, ¿no? Siempre, porque viene uno de a lo mejor de un lugar muy distante de Azul y que tiene una metodología de trabajo a lo mejor diferente, y lo importante es que no digan amén y se vayan, se discute todo, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, tu experiencia es la nuestra y bueno, y todos intercambiamos todo esto. Hay un enriquecimiento en el ida y vuelta. El ida y vuelta es muy importante y de eso, bueno, vengo luchando hace tantos años, ¿no? Pongamos otra vez el correo de Chuni para todo aquel profesional veterinario. Ahí está, chunivet@gmail.com, que quiera llegarse hasta Azul. Ahí tienen todo armado, ¿no? Todo armado, porque el curso uno paga la inscripción y tiene todo, alojamiento, comida, todo completo. Como yo le digo, se cosen los bolsillos una vez que llegan a Azul. Tienen que llegar a Azul nada más. Claro. No tienen que preocuparse de reservar el hotel y esto. Y todo se hace más rápido, porque vos vas, te sentás a comer, en 20 minutos ya un menú fijo, una cosa muy tradicional y todo, y ya la gente ya o duerme la siesta o se van a dormir. Y no estamos perdiendo un par de horas como se pierde en cualquier congreso en el tema
almuerzos y cenas, ¿no? Ahí está la página de Chuni también, chunibet.com.ar, para aquellos que quieran acceder y tener más información para comunicarse con Chuni. La verdad que vale la pena. Todo el mundo, todos los profesionales que hacen el curso de Chuni lo terminan comentando como una fortaleza para sí, en términos de interactuar con colegas, compartir información y compartir experiencia de trabajo también, ¿no? Y eso es lo que uno trata, ¿no? De brindarse y como me decía un amigo, con el conocimiento, tratar de ser una bolsa de papas, ¿no? Que vos la das vuelta y caen todas y no queda ni una. Cambia una bolsa de harina, la das vuelta, cae la harina, pero cada vez que la sacudís, sigue cayendo. Sigue cayendo. Acá no, todo. Nadie se queda con nada. Todo el mundo intercambia. Y si no lo sabés, no lo sé, consultamos al doctor Google juntos, y cosa que antes no pasaba, ¿no? Que ahora tenemos todo al alcance de la mano, ¿no? Le agradecemos a Juan Jurrengoechea también, sí, Identac, que te facilita el presente además, ¿no? Exactamente. Chuni querido, bueno, lo mejor para vos. Vamos a estar en contacto, ahí para aquellos que después se van sumando y vuelven a preguntar. Nosotros con mucho gusto vamos a insistir en los contactos de Chuni para que ustedes puedan acercarse a Azul y bueno, compartir este buen momento entre profesionales. Gracias por venir como siempre. Gracias a vos, Silvio, y bueno, espero que a partir de hoy se empiecen a notar acá los que vean. Bueno, tenemos que fortalecer esto, si no nos sentimos, nosotros fracasamos acá. Si no agregamos más de lo que están inscriptos, vamos a fracasar nosotros. A los profesionales, ¿solo para veterinario o puede un ingeniero también? De los 773 que han participado, hay 11 o 12 ingenieros agrónomos que lo han hecho, o ingenieros o tecnistas. Incluso hay un caso que me acuerdo que vino el dueño del campo, el ingeniero agrónomo, y vino con su veterinario porque él quería que se capacite su veterinario, pero él también quería saber qué es. Tener una referencia. Claro, qué le iban a hacer a sus toros. Y bueno, siendo profesional, para productores, lamentablemente, no es que uno discrimine a nadie, pero son 3 días, ¿no? Mucha parte que se conversa fuera del curso. Entonces, el productor tiene otro ámbito para tipo de charla, ¿no? Fernando Charró, de Las Lilas, nos está viendo, dice: felicitaciones a Chuni Acuña, profesión veterinaria, grande de la ganadería argentina. Abrazo grande te manda. Grande, 78 voy a cumplir, por eso lo dirá. Sos un pibe con experiencia. Claro. Gracias por venir. Gracias a vos, Silvio. Carlos Chuni Acuña ofrece los cursos habituales para esta época del año en Azul, 9, 10 y 11 de febrero, ahora ya, y si no, 23, 24 y 25 del mismo mes. Pausa breve, ya estamos. O'Farrell anuncia su próximo remate físico y televisado por Canal Rural. Martes 10 de febrero, 14 horas, desde la Sociedad Rural del Centro Chaqueño, Machagay, Chaco. Estamos filmando. Más información, ivanofarrell.com.ar. Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la red que te permite operar en todo el país y la región. Si sos productor, propietario, inversor o arrendatario, opera con seguridad con un socio CAIR. CAIRcampos.org. Opera con un socio CAIR. Transporte Gardenal. Más de 30 años en el transporte de Hacienda. Importante flota de jaulas simple y doble piso. Búscanos en redes sociales, @Transporte Gardenal. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Seguimos en la mañana de Mercado Visión. Me escribe Cristian Ormazábal del feedlot Anajor de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Dejo una consulta, me dice Cristian. ¿Será posible que vuelvan los promotores de crecimiento para nichos de producción específicos? Hoy tenés nichos como 481, Hilton, UE no Hilton, Grassfit. Ese sería más eficiencia y profesionalismo para toda la cadena ganadera. Yo no tengo el dato de que pueda llegar a volver para determinado tipo de nicho, bien identificado, bien controlado, para que podamos acceder también a otros mercados y abaratar los costos de producción.
Pero no tengo el dato, no tengo el dato. Este es un tema que se viene debatiendo hace mucho tiempo, y hay obviamente impulsores, sobre todo los filoteros, y detractores de este tema, que genera mucha polémica. El gusto de recibir a gente amiga. Primero vamos a introducir un poco la temática, zona casi desértica que se ha transformado en un vergel productivo. Estoy hablando por debajo del río Colorado, en la provincia de Río Negro, donde con mucha inversión, con estrategia productiva, con ganas de crecer y con ganas de fortalecer una región que era improductiva, vienen trabajando algunos argentinos. Fíjense lo que es esto. ¡Qué maravilla! ¿Saben qué es esto? Esto es remolacha forrajera. Uno de los que, no digo que promocione, pero que viene hablando con mucha insistencia de lo que significa la remolacha forrajera en términos productivos para la ganadería argentina en la Patagonia, es Darío Colombato. Con él tuve la posibilidad de hablar en un par de ocasiones, y cuando habla y charla con colegas, habla de este fenómeno. Fíjense lo que es esto. Estamos en contacto con Nicolás García, de Agropecuaria Don Manuel. Nico, bienvenido, buen día, ¿cómo va? Silvio, buen día, ¿cómo estás? Por acá muy bien, por suerte. ¿Acá dónde? Contanos, ubicanos en el mapa. A ver, ubicados en el mapa, yo actualmente estoy en la ciudad de Plotier, en la provincia de Neuquén, acá es donde vivo. Y bueno, el campo con la familia lo tenemos en la zona de Valle Azul, 140 kilómetros hacia el este, en la zona del Alto Valle de Río Negro. Sería. Zona del Alto Valle de Río Negro, ¿eso es Neuquén o Río Negro ya? Eso ya es Río Negro. Cruzamos acá el puente entre Neuquén y Cipolletti, ya cambiamos de provincia y estamos en provincia de Río Negro. Así, tal cual como vos lo describiste, zona desértica de alguna manera, pero con la bendición de estar sobre ese hilito verde, si lo vemos satelitalmente, que es el valle y que es justamente la gran virtud de esta zona, que es contar con el agua del Río Negro, que es la unión del río Neuquén y el río Limay, que bueno, eso nos cambia totalmente el panorama, ¿no? Y toman el agua, digo, para regar de ese hilo de agua tan importante para generar esta enorme riqueza, esta potencialidad para esos campos que cada vez se desarrollan más, ¿no? ¿Cuánto hace que están trabajando ustedes en ganadería ahí? Y nosotros en la zona en 2006 arrancamos y bueno, digamos, ese hilito en realidad no es tan un hilo, es un río bastante importante, bastante caudaloso. En promedio hoy está trayendo entre 500 y 600 metros cúbicos por segundo, agua de deshielo que viene de la nieve de cordillera y bueno, agua excelente para riego. Así que ahí en 2006 empezó la aventura, un campo de 20.000 hectáreas que estaba totalmente abandonado, no había nada bajo riego, así que bueno, mucho aprendizaje en el camino, bastantes errores, bastantes aciertos que fuimos aprendiendo en el camino, ¿no? Nico, contanos, ¿cómo riegan y cuántas de esas 20.000 hectáreas están bajo riego allí? Bueno, a ver, para separar dos grandes bloques, en realidad hay dos ambientes bien diferenciados, uno es la meseta, planicie, y después está la parte del valle. De esas 20.000, de valle son 3.000 que tienen la potencialidad hoy de regarse, y actualmente estamos con 700 hectáreas bajo riego. ¿Cómo regamos? Y usamos dos métodos, dos sistemas en realidad de riego, el clásico y conocido en la zona, que es el gravitacional, que es donde el suelo se nivela previamente, hacemos un relevamiento altimétrico y hacemos movimiento de suelo, para que haya una pendiente controlada, ya sea con láser o con GPS, y que el agua fluya, digamos, gracias a la gravedad, gracias al amigo Newton ahí que nos da una mano para que se fluya. Y después, bueno, el otro sistema que estamos utilizando es pivot central, que ya hay agua, el agua está presurizada y bueno, nos da otra eficiencia de riego también, y estamos, digamos, avanzando con los dos sistemas en paralelo. 700 hectáreas de 3.000 posibles para aprovechar en riego. Me imagino que es una inversión muy importante. ¿Cuál es el proyecto que tienen ustedes como empresa para seguir capturando mayor cantidad de hectáreas y obviamente a partir de ellas crecer en producción, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Y siempre fue el mensaje, digamos, de mi papá y sus hermanos, que son, digamos, los socios de la empresa de Agropecuaria Don Manuel, de un avance continuo, pero siempre a paso firme, sin hacer, digamos, mucha locura, siempre ir, digamos,
hay que ser muy cauteloso, justamente vos lo decís muy bien, Silvio, es una inversión alta que hay que hacer para transformar ese suelo y ese suelo, digamos, hay que prepararlo, lleva un desarrollo tanto de la biología del suelo como cuestiones físicas y químicas que van cambiando y, digamos, si vos partís un suelo recién nivelado, hay una transición que nosotros lo hacemos actualmente con pasturas que nos permite acelerar ese desarrollo. Y no tan solo con pasturas, sino con ganadería arriba, que te da ese ciclado de nutrientes que acelera mucho más el proceso. Así que para cuestiones netamente agrícolas, lleva, digamos, no es que desmontaste y hiciste un maíz de punta, eso es erróneo pensarlo así. Así que, bueno, ganadería viene a ocupar un rol bastante importante en esto. ¿Cuánto cuesta, si es que lo tienen mensurado en la actualidad, incorporar 1 hectárea bajo riego en la zona? Número redondo, Silvio, para no enredarnos mucho, $4.000 la hectárea aproximadamente. Claro, es una inversión fuerte. Eso implica, digamos, de erradicar, o sea, es un monte bajo, en realidad es un monte de jarilla del Pataco que se transforma fácilmente en realidad, pero después, bueno, lleva mucho el movimiento de suelo, la inversión, ya sea en el equipo o el movimiento en sí para gravitacional. Más las obras que hay que hacer en cuanto a conducción de agua, en caso que sea gravitacional también, para llevar el agua hasta ahí con canales, aproximadamente para hacer números redondos ahí. ¿Y hay un costo que ustedes que tienen que asumir también mensualmente o anualmente para aprovechar el agua que llega por el río? Bueno, sí, hay, digamos, en realidad también separamos en 2 las vías. Está el Departamento Provincial de Aguas, que eso obviamente cobra un derecho por el uso del agua, pero después, en caso de gravitacional, digamos, se puede bombear directamente del río pagando este canon, o hay sistemas de organización de productores que son consorcios de riego, en el cual hay una bocatoma principal para todos y va fluyendo el agua y se van repartiendo, digamos, en distintos canales. Hay una administración del agua de esa manera y te llega por gravedad a tu establecimiento. Si no, la otra es con bombeo, obviamente hay energía eléctrica de por medio, en algunos casos también gasoil, o sea que depende mucho de la zona, es cómo te llega el agua. ¿Qué influencia tienen las nevadas durante el invierno para aprovechar más o perjudicarse menos por la utilización de ese recurso fundamental que es el agua, ¿no? Bueno, el invierno es la temporada que nosotros más miramos también, es justamente el origen del agua, viene de eso, del deshielo, de la nieve, muy poco por precipitación, entonces dependemos mucho de la montaña, de la cordillera, eso se va derritiendo, se va almacenando en los distintos diques, donde están las hidroeléctricas que generan energía eléctrica, y también depende justamente de cuánto consumo haya a nivel nacional de energía, porque está el sistema interconectado nacional, que gran parte de las hidroeléctricas de acá necesitan ese agua que pase por esas turbinas para generar, entonces a veces se larga más de lo necesario para el riego. En realidad, obviamente, mucha agua se pierde en el mar, entonces como que tiene que haber ahí una administración, un equilibrio, claro, en ese tema para asegurar el agua, ¿no? ¿Qué hacen con el agua y esos campos? ¿Qué implantan para producir carne? Bueno, para que tomemos magnitud, digamos, de lo que implica pasar digamos, de un monte a una hectárea bajo riego, ponerlos en términos de producción de carne, pasás de un sistema de cría, que es lo que se hace en secano, produciendo 10 kilos de carne por hectárea o 10 kilos de peso vivo en realidad, a poder llegar a producir 1000, inclusive más. O sea, el cambio es exponencial de pasar un secano a un bajo riego. Y bueno, como te digo, el aliado principal para la ganadería, en nuestro caso, son las pasturas, alfalfa, bueno, como reina de todos. Combinamos con algunas gramíneas, como la festuca sobre todo, que eso nos acelera también el desarrollo del suelo, porque va estructurando ese sistema radicular que tiene bien en cabellera y a la vez tolera algunas situaciones en las cuales la alfalfa inicialmente no, en algunos casos de suelos salinos sódicos. Entonces hay que ir haciendo correcciones del suelo. Y como el origen de los suelos es origen aluvional, justamente, es de las crecidas que ha traído el río en su momento, hay mucha heterogeneidad en pocos metros y hay que conocer bastante la zona y a ver qué hacemos en cada subsector. La agricultura de precisión encaja perfecto en esto justamente porque... Así que bueno, es eso en el camino en el que estamos ahora. ¿Y en qué lugar entra la remolacha
esto tan difundido en la zona patagónica, en el sur de la provincia de Buenos Aires también, para producir mucho volumen de carne y sobre todo carne de calidad, ¿no? Bueno, la verdad que la remolacha viene a ser... Nosotros estamos en fase de validación, digamos, del cultivo, pero nos viene a complementar de una manera muy, muy buena, muy interesante, por el hecho de que, bueno, nosotros, como te digo, venimos con alfalfa, en la cual cuando empiezan a bajar las temperaturas, obviamente la curva o la tasa de crecimiento de la alfalfa disminuyen. Dependiendo del otoño como viene, eso ocurre en abril, ocurre en otoño, en mayo o antes inclusive, y es ahí donde encaja perfecto la remolacha, porque es un cultivo que se siembra en septiembre, o sea, el año anterior, produce toda su biomasa, que ahí es donde tiene su punto fuerte, transforma muy bien la energía solar en bastante biomasa por hectárea y te la entrega toda ahí en abril, que es donde vos tenés la curva de descenso de esa alfalfa. Cuando viene el efecto acordeón de la alfalfa, que se cierre ese acordeón, aparece otro instrumento, que es la alfalfa en este caso, la remolacha. La remolacha. Y bueno, nosotros obviamente no, o sea, a todo este grupo de productores que está encaminando con este cultivo, nos entusiasma mucho eso, justamente, de que encaja en ese bache forrajero, coincide justamente que en nuestro caso que hacemos ciclo completo y además complementamos para darle más volumen al negocio con compra invernada, encaja perfecto con esa zafra que vos necesitás meter terneros ahí y bueno, la verdad que a nosotros nos entusiasma, estamos como te digo en escala, en fase como de validación del cultivo. Es difícil lograrlo, esa es la realidad. Cada vez por suerte van apareciendo nuevas tecnologías de herbicidas o de insecticidas o de manejo ya en sí, pero es difícil lograr un buen cultivo, pero después, digamos, la Argentina tiene bastante experiencia en la parte ganadera, que es transformar esa biomasa en carne, y bueno, ahí somos fuertes quizás como ganaderos en Argentina, pero lo difícil es lograr las dos cosas, digamos, primero generar la biomasa y después transformarla en carne. Nico, si eso se logra, es una bomba. Me cuentan que es muy caro implantar una hectárea de alfalfa, pero claro, bajo sistemas controlados como los de ustedes, tenés mucho más reaseguro desde el punto de vista de la producción forrajera a partir justamente de esa inversión. ¿Cuánto cuesta implantar hoy una hectárea de esto es remolacha forrajera, no? Remolacha forrajera, también a número redondo $1.900. Cuesta hoy una hectárea en nuestra zona, en el cual el componente riego tiene su porción de la torta de la inversión de ese cultivo. La parte de fertilización también tiene su otra parte. Pero bueno, sí, digamos, en términos absolutos $1.900 por hectárea es alto, pero si yo por otro lado te cuento que podemos llegar a producir 2.000 kilos de carne por hectárea, el costo del kilo producido pasa a ser sustancialmente menor, o sea, 85 centavos de dólar el kilo producido, sin contar obviamente mano de obra, o sea, otras cuestiones que elevan un poquito más, pero en términos de costo de cultivo, ese es el orden, digamos, esa es la magnitud. Sí, 85 centavos de dólar el kilo producido, con lo que después se paga un kilo terminado, ¿no? Por parte de la industria. ¿Qué carga por hectárea tienen para un animal de destete, 200 kilos aproximadamente, que empieza el proceso de recría y que terminan también bajo este sistema, ¿no? Exactamente, en algún caso se puede llegar a terminar directamente, tiene alta energía, entonces ya sale con ese engrasamiento que requiere el mercado, con una grasa inclusive blanca, o sea que es muy bueno. Mira, te cuento puntualmente lo de la experiencia que tuvimos el año pasado. Todavía ahora no tenemos animales de remolacha, están en pleno cultivo, pero el año pasado metimos 383 animales de un peso promedio de 250 kilos. Eso ingresaron el 23 de abril. Hay una fase de acostumbramiento que hay que transitar, así como ocurre en el fildo también. Hay una adaptación que te diría de dos cosas. Uno, la parte fisiológica, que eso sí ocurre, digamos, así como el fildo, que es un cultivo muy energético, entonces hay que adaptar esas bacterias del rumen para que puedan hacer una buena digestibilidad, una buena digestión de eso. Pero por otro lado, el sistema también, en sí, digamos, es como que poner al animal ahí y dice, ¿qué es esto? Digamos, ¿qué es este recurso? Entonces, que entienda que eso se puede comer, que eso se puede pastorear. Tiene una hoja que es muy palatable, entonces la verdad que lo agarran rápido por ahí, pero bueno, el tema de ya el tubérculo, de la raíz en sí, que es bastante voluminosa, lleva un periodo de adaptación, que esos son también 21 días, 30 días,
En nuestro caso ahí hicimos un pesaje también el 21 de mayo, y ahí ves mucha dispersión. Hay animales que ganan peso, animales que se mantienen y animales inclusive que pierden peso, que son los menos adaptados al sistema, obviamente. Tuvimos ese pesaje ahí para sacar ese componente de adaptación. Ahí ganaron en nuestro caso 290 gramos por animal, sí, en promedio, como te digo, con mucha dispersión. De ahí en adelante hicimos el pesaje recién en septiembre, o sea que estuvieron 137 días los animales en esos 383 en 15 hectáreas, en 15,6, o sea casi 383 en 16 hectáreas. 16 hectáreas, te da cerca de 24 animales por hectárea aproximadamente, ¿no? Si hiciste la cuenta ahí. Impactante. O sea, no, por eso viene a transformar, digamos, y esa ganancia de peso, que en este caso nosotros de punta a punta nos dio 660 gramos, mejorable, un montón, digamos, porque tenemos mucho para mejorar ahí. Si lo multiplicás por esa carga animal en esos días, estamos produciendo 2.200 kilos de carne por hectárea, justamente esos 383 animales en 16 hectáreas nada más, o sea que es como para tenerlo en cuenta. Introducción a la producción de carne en zonas no habituales, no sé. Yo le pongo el título y por ahí es habitual esto y para nosotros es algo novedoso. Esta es la introducción. El seguimiento que vamos a hacer de esto es ir hasta allá. No nos va a quedar otra alternativa que verlo en algún momento. ¿Cuál es el mejor momento para ir allá? Más que invitado, Silvio. Y mira, arrancamos nosotros a mediados de abril. Todo depende de ustedes. Si quieren pasar un poquito de frío en invierno con un buen guiso al medio, el mediodía es muy buena opción. Escuchaba atentamente el bloque anterior de médico veterinario de Chuni, que no lo conocía, me pareció muy interesante. Lo invitamos a festejar sus 78 años acá en Valle Azul, que justo hacemos el pacto en abril. Así que sería una muy buena época ahí en abril, en el inicio, y si no, bueno, en primavera, saliendo el invierno, agosto, también es una muy buena época, donde ya empieza a verdear parte del campo y ya los días son más lindos. Así que, en realidad, en todo el año están invitados cuando quieran, entre abril y septiembre, si quieren ver la remolacha. Gracias por compartir este momento. Un gran saludo a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, Silvio. Gracias a ustedes. Bueno, qué lindo programita hemos tenido hoy. Nicolás García, de Agropecuaria Don Manuel, trabajando en el Alto Valle del Río Negro con riego y estas alternativas de alta producción de carne en una zona que nosotros empezábamos a mirar en el mapa, que van creciendo cada vez más y que tienen mucho todavía por desarrollar. Gracias por acompañarnos una vez más un sábado a través de la pantalla de Canal Rural. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos.